Oye, ¿tú ya has pensado cómo vas a trabajar los conceptos umbral durante este curso? Mira que estamos pesaditos con lo de los conceptos umbral, ¿eh? A ver, pesaditos no, pero si ya sabemos que cuando los estudiantes comprenden esos conceptos fundamentales y transversales se hace mucho más fácil el aprendizaje, pues tendremos que pensar sobre ello. Que sí, pues no sé, cuando aparezca alguno en el temario lo resaltaré y le diré lo importantísimo que es ese concepto. Bueno, no es mala idea, pero déjame que te dé alguna más. Mira, por ejemplo, una opción es introducir esos conceptos al inicio de la asignatura, incluso cuando se trate de algo que ya han estudiado en asignaturas o en cursos previos. Sí, claro, tengo yo el temario como para meter más temas y encima sobre algo que deberían traer sabido. Ya, pero no lo veas como una pérdida de tiempo, sino como una ganancia. Invertir unas horas a principio de curso en asentar aquellos conceptos esenciales para que luego comprendan el resto, yo creo que te ahorrará tiempo después, porque ya no tendrás que explicarlos cada vez que aparezcan. Además, aunque ya lo hayan estudiado en otras asignaturas, yo creo que ofrecerles la posibilidad de evocarlos y practicarlos asegurará el aprendizaje real. De todas formas, hay otras maneras. Por ejemplo, podemos detenernos en estos conceptos la primera vez que aparezcan en el temario, pero asegurarnos que le dedicamos el tiempo necesario para que los comprenden y sobre todo que los saben aplicar. Fíjate que estos conceptos a veces son contraintuitivos y casi siempre son complicados. Así que probablemente no valga con mencionarlos de forma explícita, sino que tendrás que diseñar actividades que les permitan aplicarlos en diferentes situaciones. Muchas veces incluso tendrás que romper con ideas preconcebidas. Y claro, esos cambios conceptuales no se consiguen solo con decirlo, ¿no? Con mencionarlo, decir lo importantes que son, sino que tendrás que facilitarles que testeen sus ideas y que aprendan de sus errores. Como además es probable que algunos conceptos aparezcan más de una vez, asegúrate de que siempre usas la misma terminología para nombrarlos. Porque es que a veces la confusión viene de que simplemente nombramos a las mismas cosas de diferentes maneras. Y otra cosa, si sabes que ese mismo concepto es también fundamental en otra asignatura, coordínate con los demás profesores para hacer patente ese concepto en diferentes prácticas, en diferentes materias. Pero sobre todo, recuerda que para nosotros mismos ha sido complicado aislar esos conceptos umbral de nuestra ciencia. Así que no le quitemos la importancia que tienen ni pretendamos que los estudiantes los descubran por sí solos. De verdad que cuando consigamos ese wow, ahora lo entiendo, todo el esfuerzo y el tiempo que hayamos invertido habrá merecido la pena.